Buenas noches, amigos benevidentes. El tema de hoy es un tema vox populi porque es a 4 años del 4 de febrero de 1992. 3 oficiales que pasaron a retiro recientemente, o hace menos pues, de un año, y no pudieron decir lo que en aquel momento querían decir porque eran oficiales activos, ahora sí pueden hablar. El programa nace de una intervención o de una petición que nos hace el comandante Hugo Chávez para hacer un programa sobre el 4 de febrero. El comandante Hugo Chávez, cuando le decimos quiénes están aquí, nos dice sí, bueno, que está tratando de venir y que nos va a mandar por escrito una posición de él sobre ese 4 de febrero que hasta este momento de la noche no llegó. Pero quiero decir que estaba invitado desde el primer momento. ¿Quiénes están con nosotros? El vicealmirante Mario Carratú, que fue el jefe de la Casa Militar del presidente Carlos Andrés Pérez en el momento del golpe. El general de división Manuel Heinz Asfurra, que era director de la DICIP el día del golpe del 4 de febrero. El general Nelson Ojeda Valenzuela, quien era comandante del Cuerpo de Vigilancia, de Vigilantes de Tránsito, para el 4 de febrero. Y ha invitado a Carlos Raúl Hernández, politólogo, que en su libro El motín de los dinosaurios dedica precisamente un capítulo a lo que fue ese 4 de febrero. Gustavo Tarre Briceño, que también tiene un libro sobre el 4 de febrero, lo contactamos, pero hoy tenía, a la hora del programa, tenía una interpelación del ministro de Hacienda en el Congreso. Y como me decía alguno de los que están aquí, ese era el demonio del doctor Tarre. De todas maneras, el demonio favorito, me decía Carlos Raúl Hernández. Pero bueno, comencemos hablando de ese 4 de febrero con el almirante Carratú, el vicealmirante Carratú. Primero que nada, usted era el jefe de la Casa Militar, usted llegó a la Casa Militar por amistad con el presidente Pérez. ¿Cómo llega un hombre de la Casa Militar, lo selecciona el presidente para que sea su hombre de confianza? No, yo para este entonces, en el año 90, era director de la Escuela Naval de Venezuela, y en el mes de mayo aproximadamente, el ministro de la Defensa, general de división, Firmo López, me informa que estoy en una terna para ser seleccionado como jefe de la Casa Militar del presidente Pérez. Yo le digo al ministro que yo no tengo el carácter para ser jefe de la Casa Militar, mi trayectoria militar y mi manera de ser no se ajustaba a lo que pensaba yo que debía ser un oficial para ocupar ese importante cargo a nivel de la presidencia de la República. Y él me dice, eso fue en la Escuela Naval de Venezuela, en la graduación conjunta de ese año, y él me dice, bueno, estás en la terna, no está decidido todavía que el presidente te escoja a ti para ser miembro de la Casa Militar. El día lunes recibo una llamada del Palacio de Miraflores, de la Casa Militar, para que me presente a las 11 de la mañana en el Palacio. A esa hora estuve ahí, me pasaron a hablar con el presidente, y en un breve momento él me dice, he pensado que usted sea el jefe de la Casa Militar del presidente, piénselo, estudie lo que le estoy diciendo, y cuando decida me llama por teléfono a través del general González Beltrán, que en ese entonces era el jefe de la Casa Militar. Yo en ese momento le dije al presidente, ya yo lo pensé, ya lo decidí, y acepto el cargo. Entonces me dice, ok, mañana recibe y después hablamos. Yo abandoné el despacho presidencial. ¿Conocía al presidente Pérez? No conocía al presidente, nunca había hablado personalmente con el presidente Pérez, jamás había tenido ningún contacto con él, ni siquiera de carta, de ningún tipo. A mí me extrañó la selección, de haber sido designado para ese cargo. ¿Y a qué lo atribuye? Bueno, yo pienso que él estuvo presente en la graduación conjunta de las 4 escuelas, en la sede de la Escuela Naval de Venezuela en Mamo. Y entre las pocas cosas que yo hablé con él esa tarde, él me felicitó porque le había gustado el acto y le había impresionado mucho el mantenimiento físico de la Escuela Naval, que es un área bastante grande. Entonces yo le respondí porque se trabajaba mucho en la escuela y se trabajaba de lunes a domingo, desde muy temprano hasta muy tarde. Ahora, almirante, ¿eso es cuándo lo nombran a usted, que es exactamente en el 91? A mí me nombran jefe de la Casa Militar el 11 de julio del 90. Del 90. Bueno, el golpe militar, el 4 de febrero, lo agarra usted con el presidente, viniendo con el presidente de Davos de Suiza, más o menos. había estado el presidente, mejor dicho, en la cumbre económica de Davos. Que se está celebrando ahorita, por cierto, y veníamos en un vuelo internacional de Swissair vía Nueva York. En Nueva York nos iba a esperar el avión presidencial, el Boeing 737, y regresamos a Venezuela en horas de la noche. Abordamos el avión presidencial en Nueva York como a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, y estábamos tocando pista en el aeropuerto de Maiquetía a las 10:10 de la noche. El presidente de Nueva York estaba muy nervioso. Yo no sabía qué pasaba. Yo le pregunté, me dijo, no, es que estoy apurado, necesito llegar rápido a Venezuela. Él no se había comunicado con Venezuela desde Suiza, la noche anterior, y él venía de 2 días prácticamente sin dormir. ¿Y sabía algo el presidente Pérez? El presidente nunca me dijo a mí nada, que había alguna información de algo. Venezuela, yo usualmente llamaba al subjefe de la Casa Militar o al ministro de Relaciones Interiores antes de llegar a Venezuela
vía telefónica, y ese día llamé a la Casa Militar y tampoco me dijeron que había nada normal en Venezuela. Aterrizamos en Maiquetía, como dije inicialmente. ¿Quién lo espera? Lo espera ahí el ministro de Defensa. Y cuando vamos a abrir la puerta del avión presidencial, yo observo por la ventanilla que está el ministro de la Defensa, Ochoa Antich, el general de división Ochoa Antich, y el ministro de la Interior, el doctor Ávila Vivas. Y le informo al presidente, está ahí el ministro de la Defensa. Me dice, qué extraño, ¿qué pasará? Me dice el presidente a mí. Además de ello, habían unas patrullas de la ICIP en la rampa militar del aeropuerto de Maiquetía, que también me pareció extraño. Y mucho más extraño me pareció que cuando nos comunicamos con la torre de control desde el avión, antes del aterrizaje, nos informaron que había un mayor de la Casa Militar de Inteligencia en la torre de control. Que si bien es cierto, cuando había un movimiento presidencial, la Casa Militar en su operativo toma los sitios claves del aeropuerto, generalmente es un suboficial o un oficial de menos grado, el que iba para la torre de control, y no el mayor jefe de inteligencia de la Casa Militar. Me pareció extraño. El presidente salió, se entrevistó brevemente en la pista con el ministro de la Defensa y con el doctor Ávila Vivas. Yo estaba muy cerca de ellos, tampoco no oí que le hubiesen informado algo anormal. Abordaron el carro presidencial. ¿Quiénes? El presidente. El edecán de guardia. Y el presidente. El presidente coronel Dudamel de la Guardia Nacional, el presidente de la República, el ministro Ochoa Antich y el ministro Ávila Vivas. Ah, todos ellos se van en el carro. Tres se van en el Usted se va en el carro segundo, presidencial. usted se va en el segundo carro que es de la Casa Yo voy Militar. al carro de la Casa Militar, pero cuando oigo decir que van a la casona, que el presidente no me había dicho, mira, hacia dónde se dirigía esa noche, yo desciendo del carro de la Casa Militar y abordo el carro del subjefe de la Casa Militar que estaba en el aeropuerto. Él también me dice que hubo rumores de algo anormal en el día, pero nada concreto. También estaba el general Lecia Madrid, que era el comandante del Regional 5, de la Guardia Nacional. de la Guardia Nacional, y también me dice que hubo rumores, pero que nada se concretó. Nada había definitivo acerca de la información en que en horas de la mañana se había dicho de un posible movimiento militar. Un momentico, almirante, quisiera que el general Agencia Furua, que era director de la ICIP en ese momento, nos diga, ¿tenían información de algo? ¿Usted había presentado algún informe? ¿Sabía algo la DICIP de que se estaba moviendo algo en los cuarteles? Bueno, ocurre lo siguiente, ¿no? La DICIP es un organismo de seguridad netamente civil, le es sumamente restringido hacer investigaciones o hacer tareas de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas. Normalmente hay una relación, particularmente con el DIN, sin embargo, la DICIP cumple su trabajo de inteligencia, digamos, en el ambiente no militar, en el ambiente civil. Y teníamos algunas informaciones que indicaban que se estaba preparando realmente un alzamiento militar, fundamentalmente en sectores del ejército. Esto fue informado al presidente de la República. El 18 de enero, creo. El 18 de enero exactamente. E inclusive este informe nuestro fue comentado en una reunión de seguridad en Miraflores. Y en la que no participó el almirante Carratuni y le informaron, ¿no? Nunca tuve informado. estuvo ahí el ministro de la Defensa, el general Ochoa, el director del DIN, y el presidente justamente habló de este informe, ¿no? Se había enviado una copia al ministro de la Defensa y quedó encargado el ministro de la Defensa, por disposición del propio presidente de la República, de que ahondara pues en esta información que la DICIP le había suministrado al presidente y que de alguna manera, en forma no directa, hablaba de que se está organizando un movimiento militar, particularmente en el ejército. Yo me temo que la manera quizás en que nosotros presentamos la información no motivó en forma suficiente al presidente o al ministro de la Defensa. Sin embargo, y de acuerdo a informaciones posteriores, al parecer la Dirección de Inteligencia también había advertido tanto al ministro de la Defensa como al comandante general del Ejército con una cierta anticipación, creo que en los primeros meses de enero o finales del 91, de esta situación, ¿no? Yo pienso que no hubo, quizás ni de parte de la Dirección de Inteligencia Militar, ni de parte nuestra, una manera convincente. Para que los jefes, tanto el Porque presidente como el ministro... Existe una tendencia, particularmente en el caso del general Ochoa, ya inclusive hablando ya de aspectos anteriores, cuando yo estaba en el servicio activo, de él exigir pruebas de que determinada actividad se estaría realizando o estaría involucrando a determinados oficiales.
Y por supuesto, en materia de inteligencia es muy difícil aportar pruebas contundentes que puedan definitivamente demostrar que determinadas personas estén en una actividad conspirativa. Lo que se estila es los indicios que deben ser interpretados de una manera a tomar las medidas mínimas preventivas, a tener una cierta desconfianza y hacer algunas medidas administrativas de manera tal de cortar esa posible organización en camino. Quiere decir que también la DIME estaba muy desmantelada, ¿no? Bueno, estaba bastante desmantelada. Previamente, en julio del año 91, cuando asume el cargo de ministro de la Defensa el general de división Ochoa Antich, comienzan a sucederse una serie de cambios en la estructura militar que yo desde la Casa Militar no entendía. Lo primero que hizo el ministro Ochoa fue desmantelar prácticamente la Dirección de Inteligencia Militar. O sea, le cortó el presupuesto. Al cortar el presupuesto disminuye la fluidez de la información y por lo tanto pues no se tiene información actualizada y de alta clasificación. Después eliminan la Dirección de Educación del Ministerio de la Defensa y eliminan la Dirección de Bienestar. Y particularmente en el área que a mí me correspondía, que era la Casa Militar, él trató de quitarme el control del regimiento de la Guardia de Honor, diciéndome que era una unidad muy costosa y que debía depender operativamente del Ejército y que cualquier necesidad de protección al presidente debía tramitarla el jefe de la Casa Militar al comando del Ejército. Yo a esa posición del ministro de la Defensa, dentro del respeto militar que siempre nos hemos guardado, le dije que yo no estaba de acuerdo y así se le hizo saber al presidente de la República. ¿Y el presidente qué le dijo? ¿Aceptó eso? El presidente me dijo que no, que hablara con el ministro de la Defensa y le explicara por qué razón el regimiento debía estar siempre bajo control de la Casa Militar. Bien. El ministro tampoco aceptó esta posición que yo le transmití al presidente y más aún no me atendió más por teléfono cuando yo lo llamaba. General Ojeda, usted estaba en tránsito. ¿Esta situación militar la percibían de alguna forma? ¿Había rumores? ¿Había algo? ¿No? ¿Había oído usted? Porque ese es un mundo. Alguien decía, creo que anoche me decía en el velorio de Agustina Martín, que Dios tenga en su gloria, me decía el presidente Herrera que eso... Bueno, no, decía alguien, ahí estaba el presidente Herrera, el presidente Caldera y todo, pero comentaron muchas cosas de que ese era un mundo, el mundo militar es un mundo también de muchos chismes, se ha vuelto un mundo de muchos chismes. Comentaban varios de los asistentes anoche. ¿Sabían algo, no? No teníamos ninguna información. En el Cuerpo de Vigilancia del Tránsito Terrestre, que es una policía administrativa especial, como todos conocemos, comandada por la Guardia Nacional, nosotros no conocimos el golpe sino a las 11 de la noche de ese día 4 de febrero. La actuación del Cuerpo de Vigilancia en ese momento fue muy importante, por cuanto que la avenida Francisco de Miranda quedó colapsada en virtud de la actividad militar que estaba desarrollándose en La Carlota y en La Casona. Y el Cuerpo de Vigilancia allí dio una demostración de profesionalismo, sacando los vehículos chocados y permitiendo que fluyera el tránsito. Además de eso, con la organización que tiene el Cuerpo de Vigilancia a nivel nacional, yo pude hacer una radiografía exacta de todo lo que estaba ocurriendo a nivel nacional y así lo informé al Comando General de la Guardia Nacional, que permitió, en cierta forma, evaluar mejor los acontecimientos. Creo saber pues que la información que recibía el presidente de la República en aquel momento más directa sobre lo que pasaba en La Carlota era a través de General de Venezuela, almirante. Sí, claro, nos estamos adelantando. Sí, nos estamos adelantando, pero para darle participación. En el despacho presidencial, una vez que regresamos a Miraflores, estaba con el presidente, el ministro de la Defensa, estaba el general Ojeda de Venezuela, estaba el vicealmirante Díaz Tarazón, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, y también estaba el general, no me acuerdo el nombre ahorita, Sepúlveda Sierra de la Guardia Nacional, que fue el oficial que estaba invitado esta noche también, fue designado por la Guardia Nacional a apoyar al presidente cuando estábamos aquí en Venevisión. Bueno, es cierto, pero la comunicación... La información de primera mano que recibía el presidente para actuar en el área de Caracas era a través del general Ojeda Valenzuela y se recibía a través de la radio del tránsito. Carlos Raúl Hernández, en su libro El motivo de los dinosaurios, como les dije, dedica una parte importante uno de los capítulos a el pensamiento anacrónico del golpismo. El sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es el gobierno, dijo Simón Bolívar, y aquí comienza. Causas de todo esto. ¿Tú te estás dando cuenta aquí de algunas cosas que no sabías? De cosas gravísimas, ¿no? De una gran trascendencia. Yo creo que este programa va a tener unas resonancias posteriores muy importantes, incluso para la historia que se está escribiendo sobre el 4 de febrero. Lo que acaba de decir el almirante Garratúbez es impresionante. Incluso se podrían añadir algunas cosas, pero yo voy a dejar que sean los oficiales que vivieron como militares el proceso quienes cuenten. Y yo me voy a referir a lo que considero que son las causas.
En primer lugar había un elemento permanente que eran los comacates. Los comacates se habían juramentado 10 años antes y a nombre pues de una lectura incompleta de Bolívar habían jurado porque iban a hacer la segunda independencia de Venezuela. Que por cierto, la noche del golpe aquí en Venevisión, Edgardo de Castro entrevista al general Peñalosa y él dice que Ochoa le dio fuerza o poder a esa gente, de poder de, ¿cómo llaman?, de mando, ¿no? Bueno, entre otras cosas, quien regresa a los comacates, a los mandos de tropas es precisamente el general Ochoa Antich. Pero bueno, por eso, digamos, ellos se han juramentado 10 años antes, incluso han estado involucrados en el célebre golpe de los tanques, el conato de golpe de los tanques. Cuando Lucinchi. Cuando y estaba Simón Alberto González, presidente encargado. Era presidente encargado. Ahora bien, el asunto es que ese tipo de gérmenes conspirativos siempre existen en las Fuerzas Armadas, siempre hay esos pequeños núcleos de librepensadores o de rebeldes o de como quiera llamársele, ¿no? Lo que pasa es que a partir del año 89, cuando se inicia el programa de ajustes macroeconómicos, parte muy importante de las élites del país, tanto políticas, los partidos, empresariales, sindicales, culturales e incluso intelectuales, se dedicaron a hacer una campaña furiosa contra el gobierno, que de paso involucró a las instituciones democráticas. Crear la llamada matriz de opinión contra Pérez. Se creó una matriz de opinión contra la corrupción, valiéndose para ello del famoso caso Recadi, que precisamente algunas esquirlas de esa denuncia sistemática contra el caso Recadi, que salían páginas completas en los periódicos todos los días, involucraba no solamente al gobierno de Pérez, que no tenía nada que ver, sino al conjunto de las instituciones del sistema democrático. Y se fue creando progresivamente la idea de que todos los políticos, de que todos los dirigentes del país eran una manada de corruptos, en general, sin ninguna discriminación, y por supuesto eso afectaba enormemente al gobierno de Pérez, ¿no? Es decir, eso se llevó por delante, como decía, tanto el prestigio del gobierno de Pérez, que en general estaba comenzando, como el propio prestigio de las instituciones democráticas. Bueno, ese es el proceso que empieza viene el febrero del año 89, bueno, el 27 de febrero pues fue un golpe muy duro también para el prestigio, para la majestad presidencial. Y entonces, ¿qué ocurre? El 4 de febrero, esa campaña sistemática de destrucción contra el propio sistema político que habían hecho dirigentes políticos, además, porque los denunciantes de oficio eran 2 o 3 de cada partido, ¿no? Que se dedicaban a denunciar y denunciar y denunciar, y denunciar de una manera que nunca llegaba a ninguna parte, porque jamás hubo ningún encarcelado, salvo el famoso chino de Recadi, por las denuncias que se hicieron. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que se crea una matriz según la cual cualquier cosa, porque al mismo tiempo hay un programa de ajustes duro que trata de enfrentar la situación económica que el país estaba viviendo. El país amanece en el año 89 con $400 millones apenas de reservas internacionales. Eso obliga a una alza de la gasolina, todas las cosas que ahora hay que volver a hacer, pero que ya se habían hecho en ese momento. Y entonces, vinculando la lucha contra la corrupción y la lucha contra el neoliberalismo, se produjo un estado de conciencia de rechazo general a la democracia. Entonces, en ese ambiente de movilizaciones, ¿cómo es que se llama? Cacerolazos, de todo ese conjunto de elementos de desestabilización, se produce el caldo de cultivo para el golpe del 4 de febrero, que se da pues en esa célebre madrugada. Pues. Bueno, hay mucho más detalles. ¿Sí le dio nada más antes de irnos al corte? ¿Sí le dieron mando a esos comacates? Sí, el ministro de la Defensa pasó por escrito una resolución ministerial en la cual, contraria a lo que decía el comandante del ejército, el general Rangel Rojas, cambió la resolución ministerial y nombró al comandante fallecido Ortiz, al comandante Chávez y a otros oficiales sin tomar en cuenta la posición del comandante del ejército. Y esas resoluciones las vi yo en Miraflores el día 4 de febrero, las dos, la que nombraba el general Rangel y la que nombraba al ministro de la Defensa por encima de la autoridad del comandante del ejército. Regresamos, amigos, para continuar con este Voz Populi sobre lo que no se había dicho hasta este momento del 4 de febrero. Continuamos, amigos, analizando el 4 de febrero de 1992 con oficiales que en aquel momento activos, hasta hace muy poco, pasaron a retiro y ahora están contando su versión de los hechos sin las limitaciones de ser oficiales activos. Almirante Carratú, usted es jefe de la Casa Militar, nos contó antes que el presidente llegó, se fue en el carro con el ministro de la Defensa, que era Ochoa Antich, el ministro del Interior, que era Vigilio Ávila Vivas, y que le dijeron a usted que se iban a la casona. Seguimos entonces cronológicamente. Bueno, el presidente llega a la casona y tiene una pequeña reunión con los dos ministros. Esto me lo cuenta usted no llegó a la casona. Yo me quedé con mi carro particular y me fui para mi casa y llegué a mi casa sin ningún otro problema, ninguna otra información pues acerca de lo que estaba ocurriendo. El edecán de servicio, el edecán de guardia del presidente, que era en ese entonces, o esa noche, el teniente coronel Gerardo Dudamel de la Guardia Nacional. Él me llama y me llama a mi casa. Me dice, el presidente está reunido con el ministro de la Defensa y el ministro de Relaciones Interiores.
Y mañana va a haber una rueda de prensa en la casona, para que preparen todo lo concerniente a la acreditación de la prensa, que iba a ir a la rueda de prensa, que iba a ser a las 6:30, 7 de la mañana en la casona. Llamo al Palacio, alerto al... 6:30 o 7:30 de la mañana en la casona de ese lunes. ¿Y por qué? Realmente no sé las razones que tenía el presidente para esa rueda de prensa, pero esta fue la información que me dio a mí el edecán y posteriormente me la confirma el doctor Ávila Villa, que era ministro de Relaciones Interiores. ¿Se lo confirman en la noche? En la noche por teléfono a mi casa. Ok. Igualmente después me llama el edecán nuevamente a mi casa y me dice que el presidente se acostó. Se retiraron los ministros y cosa que a usted se le informa siempre. A mí normalmente los edecanes de servicio me informaban todo lo que ocurría alrededor del presidente. A qué hora se acostaba, a qué hora se levantaba, si estaba malhumorado, si estaba enfermo, cualquier cosa que afectara al presidente, yo era informado por los edecanes. Y eso lo hacen con la Casa Militar. Eso es parte por lo menos es una política de la Casa Militar y conmigo se cumplía. Ok. En este caso, pues. Ok. Se acostó el presidente. Apaga la luz el presidente, me dice el edecán, pero 10 minutos después me vuelve a llamar y me dice, el presidente recibió una llamada, creo que despató la ira. Y el presidente se dirige al Palacio. Yo le pregunto al edecán, al teniente coronel, ahora coronel Dudamel, digo, ¿qué pasa? Me dice, bueno, hay algo raro, no sé qué es lo que está ocurriendo. En ese momento, que tranco el teléfono, llamo al subjefe de la Casa Militar, llamo al comandante del regimiento, llamo al comandante del Grupo 4 y les digo que pasen al cuartelamiento de inmediato, que se presenten a sus comandos. Y yo tomo el carro de mi señora y me dirijo al Palacio. Cuando estoy saliendo de mi casa por el ascensor, a través del celular que tenía yo asignado, me llaman de la casona el teniente coronel Rangel, fallecido hace poco tiempo atrás en el accidente que hubo en la Carlota, en el avión que se estrelló. Él era el ayudante de la primera dama. Pero él me está hablando y yo oigo los disparos a través del teléfono. Y la expresión de él era de alarma, de angustia, y me decía que los iban a matar, que lo tenían rodeado y que lo estaban atacando por todas partes, que necesitaba ayuda. Y digo, mira Rangel, voy saliendo para el Palacio, cuando llegue al Palacio te mandamos la ayuda. Claro, en este momento yo estoy pensando en cómo enviarle la ayuda a la casona. Yo no estoy pensando en qué es lo que está ocurriendo, porque estábamos muy limitados en transporte militar. Y en la información que usted tenía. Y en la información, lógicamente, pero ¿qué ocurría en ese momento? Yo me sentía incapacitado de apoyar al mayor que me estaba pidiendo el apoyo, porque la Guardia de Honor no tenía vehículos operativos para manejar y para mover a un grupo elevado de soldados. Aparte de eso, las unidades que teníamos blindadas, que eran los tanques B-100, las tanquetas B-100, están en estado de operatividad desde la época del presidente Lucinchi. Y el ministro de la Defensa no me había asignado el presupuesto o no había asignado la prioridad a los vehículos de la Casa Militar para ser reparados. Le digo esto porque ya el ministro de la Defensa, general Ochoa, no estaba de acuerdo con que la Casa Militar manejara un regimiento de esa magnitud. Bueno, baja usted y se va en su carro. Me voy en mi carro, cuando paso frente a la Carlota veo los vehículos de la policía de Caracas y la DICIP que están en sentido contrario. Yo no vi ningún vehículo militar ni militares en la ruta. Cuando llego al centro de Simón Bolívar, trato de ingresar al túnel del centro de Simón Bolívar y cuando llego al túnel veo un tanque que está en la parte interior del túnel. Un tanque de combate. Freno, echo para atrás, salgo del túnel y me voy por el Fermín Toro e ingreso al Palacio por la parte principal, pero en contraflecha. Como si viniese del este hacia el oeste, comiéndome la flecha. Al llegar al Palacio no me querían dejar entrar porque venía un carro que no conocían. Yo venía en franela y un pantalón blanco, militar, naval. Y el teniente Zambrano, que estaba de guardia, le digo, mira, es el almirante, déjame pasar. Y me abren la puerta del Palacio y entro a la parte interna del Palacio. La puerta principal. La puerta principal, Okay. la puerta que da Todavía no había tanque ahí. No. Ellos estaban en el piso acotado, estaba la escolta civil en el piso, o sea, en posición de tirador en el piso, y di la vuelta por el manguito, todos conocemos cuál es el manguito, el árbol que está detrás de la Casa Militar, pero cuando voy a ingresar a mi oficina no tengo las llaves. Cuando me devuelvo, viene entrando el subjefe de la Casa Militar, el coronel Jun, ahora general de brigada, y el teniente coronel fue mayor, Roberto Mayor, que ahorita es coronel, edecán del presidente. Ellos vienen armados con pistola y revólver, ellos, yo estaba desarmado, y le pido a Jun que me consiga la llave de la oficina. Entonces un llavero que tenía todas las llaves del Palacio. Jun va al llavero, trae una serie de llaves en sus manos y agarro una llave con la feliz coincidencia que esa llave fue la llave de mi oficina. Pasamos al interior del Palacio, la parte de la plaza interior,
y nos dirigimos al despacho presidencial. El presidente ya estaba ahí. El presidente había llegado 3 minutos antes. Cuando vamos a entrar al despacho presidencial, observo que está el senador Alfaro Ucero y el doctor Ávila Vivas, que ya yo había llamado por teléfono desde mi casa para que se presentara al Palacio. Ávila Viva. Yo también lo llamé desde mi casa. Y Alfaro Cuando Ucero- me llamó el y edecán. Alfaro Ucero llegó por otra razón. Él llegó por su cuenta Ok. a hablar con el presidente. En el momento que estamos ahí frente a la puerta del despacho presidencial, yo escucho, o escuchamos todos, un ruido de metálico fuerte, de algo que se estaba arrastrando. Y salimos a la puerta principal, lo que llaman la puerta amarilla, que es la única puerta por donde entra y sale el presidente. Y se dieron cuenta que- observamos que hay un tanque que está pasando por encima de un vehículo. Y prácticamente lo destruye totalmente. Y posteriormente, otro tanque que entra al palacio se para frente a la puerta amarilla y desciende del tanque un soldado, armado con un falo. En ese momento, voy a hacer un paréntesis aquí, algo importante. En ese momento, yo pienso que el alzado, lo que están alzados es la infantería marina. La infantería marina, porque 2 o 3 meses atrás había ocurrido un incidente en la Armada donde el almirante Gruber Odremán había entrado en conflicto con el comandante de la Armada, el almirante Peña Cimarro. El almirante Gruber Odremán reclamaba un puesto más importante en el mando militar y el almirante Peña no quería darle un puesto importante. El almirante Gruber es uno de los oficiales más calificados en la infantería marina. Y de hecho, cuando tuvimos el problema del Caldas, en el 87, el oficial designado para comandar las tropas venezolanas en caso de Fue el conflicto, almirante Gruber. por voluntad propia, porque nadie se ofreció, fue el almirante Gruber. Entonces, él, después de eso, fue nombrado comandante de la infantería marina, y posteriormente el almirante Peña Cimarro lo saca del cargo y lo pone en un cargo subalterno en el Estado Mayor Naval. Claro, que esto indica mucho del deterioro que había, porque después de ese era el alzamiento del 27 de noviembre de posterior, ¿no? Bueno, entonces llegan ahí, vio los tanques, entran los tanques, y entonces ¿qué hacen? Se lanza un soldado, un oficial armado del tanque, y entonces ahí es donde el comandante fue mayor, agarra el fal del soldado y le pregunta qué es lo que pasa. Entonces el soldado o el oficial, yo no tengo ahorita claro quién era, ni nunca lo tendré porque no sabemos quién fue, él sacude el arma y en ese momento que sacude el arma se le van unos disparos Alfa. al soldado. Sí. Y entonces ahí comienza una refriega de tiro, una balacera, que entramos corriendo al palacio. El general Jun, el coronel Jun, fue mayor, el jefe de la escolta civil, el comisario Hernán Fernández y yo. Las puertas las cerramos y el presidente pasa del despacho presidencial a la suite presidencial que quedaba en el segundo piso del palacio.